lo tengo en línea, alguien que sabe, y mucho, ya hablamos en otras oportunidades, a Pablo Melicchio, que es psicólogo y escritor. Pablo, gracias por estar ahí. Hola Pía, ¿cómo estás? No, gracias a vos por una vez más por esta convocatoria y en un tema que nos invita tanto a reflexionar tantas temáticas súper complejas, ¿no? ¿Qué pasa con esta serie, Pablo, en particular, o cuál es tu lectura? Que todos hablan en el trabajo, en sus casas, tengas hijos o no tengas hijos adolescentes. Yo creo que está tocando una fibra íntima que al viralizarse la serie, me parece que está empujando algo que estaba silenciado y que es la responsabilidad en la crianza, las nuevas formas de cuidado, el vínculo entre la mamá y el papá con sus hijos e hijas, el rol que juegan las redes sociales y creo que también todavía la masculinidad violenta o los machos violentos y los adolescentes como temática central, que es una etapa de la vida súper sensible. La adolescencia es una etapa de experimentación y no pueden estar solos los adolescentes, necesitan de los adultos, y la pregunta central que dispara la serie, que yo lo veo acá en el consultorio y que cada vez que puedo hablar digo, ¿dónde están los adultos? Detrás de un pibe o una piba que termina expuesto en una situación violenta, la pregunta es ¿qué pasó con la mamá, el papá, la escuela, los adultos que están alrededor y que no pudieron registrar esos síntomas? Porque voy a dejar establecido esto, nunca un acto violento es sin avisos previos, nunca un suicidio o otro tipo de violencia no es sin síntomas colaterales y primarios que no han sido registrados por los adultos. Recién lo decías, acá me pasa en el consultorio. Primero preguntarte si a partir de la serie las consultas o los miedos de los padres de adolescentes se incrementaron. Y la segunda sería, ¿hasta dónde es el límite? Porque en este caso la serie dice, bueno, yo lo tengo a mi hijo en casa, no va a haber ningún problema, claro, no está en la calle. Está seguro en su habitación. Sí, claro. Sí. ¿Cómo sí. Consultas, yo creo que siguen habiendo cada vez más porque estamos en una pandemia de la salud mental, se está hablando todo el tiempo de salud mental, por suerte. Lo que pasa es que un poco, en algunas situaciones un poco tardíamente, y que la instaló la pandemia, empezar a reflexionar la importancia que tiene el cuidado de la salud psicoemocional. Y con respecto a la segunda pregunta, era, ¿cómo me preguntabas? La segunda es, ¿hasta dónde es el límite del padre? Porque vos decís, los padres dicen, bueno, yo estoy bien, mi hijo está en mi casa, no le pasa nada, la inseguridad. Sí, no se trata de culpabilizar a los padres, pero sí responsabilizarlos, que detrás de determinados comportamientos de sus hijos puede haber estado una ausencia, y una ausencia significa la problemática mayor que está habiendo hoy en las familias, que es la falta de diálogo y la falta de escucha. Y si no hay diálogo y no hay escucha, si después quieren aparecer para poner un límite o implicarse cuando ya es un poco tarde, justamente es un poco lo que describe la serie. Se torna sumamente difícil ya entrar en un escenario tan dramático. Así que yo creo más en una responsabilidad de crianza, una crianza responsable, y creo que ese es el mejor colchón para que un pibe se vaya creciendo de una manera, entre comillas, normal, o por lo menos sin grandes sobresaltos. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ese padre te saluda tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Vos sabés que yo la mirada que hacía sobre este caso, y que bien apunta a cómo una familia puede seguir de pie, que me parece que también apunta a la educación, porque viste que siempre cuando ligamos un caso fuerte de estos, no sé, yo no sé si asocio bien o no, viste el caso de hace poquito del padre que entregó al menor cuando atropelló a la nena de 7 años, que digo, un padre totalmente arrepentido, que dijo, yo lo eduqué bien, digo, esto de que por ahí se le puede dar una buena educación, y que lamentablemente este chico, por diferentes situaciones externas a la educación, termina cometiendo un hecho grave como el que cometió, porque digo, después la serie, tampoco la quiero spoilear, digo, en ese momento crítico de la serie, digo, muestra cómo aún la familia se sigue sosteniendo con una buena educación, sin gritos. En el hecho hay una imagen que también está la hija, la mujer, digo, que vos también le puedes dar una buena educación y bueno, pasa una tragedia como esta. Sí, yo igual siempre, tanto este caso que traes de este papá que entrega a su hijo y dice yo lo crié bien,
también hubo un caso de un papá que le pega violentamente a su hija porque la hija salió sin casco a manejar una moto. Lo recuerdo. A veces hay que poner entre comillas y reconocer que no siempre se cría bien y no siempre depende, los dos extremos, no siempre se cría bien porque a veces uno cree que está criando bien y no lo está haciendo, y también, un poquito que decía Pía, a veces no es toda la responsabilidad de la crianza familiar, sino que las influencias externas, que en la serie están muy bien expuestas, ¿no? El rol que ocupan los pares, las redes sociales, que también es la forma de crianza externa, ¿no? Lamentablemente, hoy en la adolescencia hay más tiempo delante de las pantallas, claro, que en la vida real. Y códigos que los adultos no conocen. Claro, y cosas que los adultos también quedan atrapados por la misma problemática. Ya hablaremos más profundamente de la problemática real que está trayendo el exceso de pantallas, ¿no? Y creo que en Internet está jugando un papel fundamental a la hora de promover mensajes de odio, y en un chico en desarrollo, con las presiones de la edad y con esas influencias, puede generar un tóxico tremendo en su mundo interior y después expresar desde el discurso de odio, expresarlo en un acto violento. Pablo, Viviana te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte. Nosotros estamos atravesando un problema grave con los adolescentes que tienen que ver con la adicción al juego, ¿no? Sí, que también sí. Es difícil y que muchos padres se encuentran sin herramientas como para sacar a sus hijos de eso. Eso Sí. También, un poco la serie plasma, bueno, un montón de cosas, entre ellos fragmentación social también, pero digo, fíjate que esto, los padres han pedido ayuda a las escuelas, en otros lugares del mundo han pedido ayuda a las autoridades, como en los países asiáticos, ¿no? Japón, China. O sea, no es fácil este fenómeno de las nuevas tecnologías, de las redes. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo se prepara un padre ante eso? ¿A quién debe consultar para tratar de, como te decía, tener herramientas, ¿no? Claro, el mercado, sí, el capitalismo, va generando todo tipo de adicción para que el adolescente consuma y no le importa las consecuencias. En el juego, en la ludopatía, solo importa el negocio de quien crea esa aplicación. Está todo tan desvirtuado que el problema acá es cómo, en relación a la pregunta, es cómo detectamos, ¿no? Porque ya están las aplicaciones, ya está el sistema perverso funcionando, ya hay un montón de lugares donde condicionan la vida de nuestros adolescentes. Lo que hay que aprender es primero, vuelvo a decir, instalar el diálogo familiar, la escucha y el registro de los primeros síntomas normales y esperables que va a expresar un adolescente en desarrollo, porque no olvidemos que la adolescencia es la etapa de autoafirmación, entonces van a ir provocando, no solamente para provocar al adulto de crianza, sino también para entenderse a sí mismo, hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo no estoy a favor de esas crianzas de antes violentas y autoritarias, pero se pasó a una blandura tan grande, donde los adultos se consideran amigos, ¿sí?, de sus hijos, y digamos en esa falsa libertad no enseñan que toda libertad también tiene algún ¿cómo sería? Algún colchón también, un lugar o una contención. Me parece que lo que está faltando es esa libertad condicionada, no negativamente, sino sabiendo que hay límites y que el límite tiene que ser siempre a favor de la vida. Pablo, pero hoy en día los padres, la mayoría de los padres tienen miedo a poner límites, por eso esto que vos explicabas también de prefiero sentirme una amiga de mi hija, no, soy la mamá, no sé, no, porque tienen los adultos la culpa de poner límites. Claro, yo creo que tienen la culpa de poner límite porque todavía estamos como una etapa gris entre aquellos padres. Mi papá me decía no hace tanto que cuando empezaban diálogos de adultos, a los adolescentes los sacaban de la mesa, que no se podía discutir nada, los papás que decían porque lo digo yo y listo. Figuras como las de antes, autoritarias y con límites exacerbados,
terminaron generando padres en estos últimos 10 años, padres que no saben cómo ubicarse, que se ponen paralelos a sus hijos, ¿no? Como si fueran posiciones similares, y no dejan de ser equidistantes, ¿no? No es lo mismo ser un profesor que un alumno, no es lo mismo ser una mamá que una hija. Claro. El otro día una paciente adolescente me decía que no le gustaba que la mamá vaya a la escuela porque los amiguitos la miraban más a la mamá que a ella por cómo iba vestida. Si hay una crisis de posiciones, claro, que genera muchas dificultades a la hora de armar una identidad sana. Vos fíjate que no queremos decir con Ezequiel, bueno, lo que vimos en la serie, pero en un momento, Pablo, en uno de los capítulos el papá se plantea, yo tuve un padre violento que me golpeaba, claro, y no quise ser el mismo padre con mi hijo. Sí. Nunca lo golpeé, nunca le grité, quiso la computadora, se la compré, lo llevé a todos lados, qué increíble, ¿no? Y crié a los dos igual, dice. Exacto, totalmente. Y él dice, los dos son iguales, ¿por qué? Ella, bueno, la hija no le traía problemas y él, bueno, él dijo sí, ¿no? Qué duro es. Es muy bueno ese momento, sí. Y bueno, más allá de que obvio que apuntemos a que la gente mire la serie porque hay que verla sí o sí para repensar un poco el momento que estamos transitando. Es una serie en ese sentido que nos va a invitar a esto que estamos haciendo hoy, ¿no? A tomarla como disparador para repensar la vida y entender que la normalización de la violencia es lo que hay que empezar a destituir, ¿no? Creo que cuando se normaliza la violencia, cuando se hace espectáculo de la violencia, y las redes sociales tienen como ese vicio ahora, ¿no? Que te muestran videos donde la violencia circula y no se reflexiona acerca de eso. Y que estamos en una crisis de la salud mental porque no se están registrando los síntomas psicoemocionales primero, y después esos síntomas se convierten en patologías mentales mucho más difíciles de tratar. Totalmente. Pablo, gracias. Siempre es un placer, muy claro a la hora de hablar con vos, y como vos decías, lo vamos a hacer la semana próxima, poder charlar de esto, ¿no? Todo lo que viene a partir de la tecnología, claro, ¿no? Y cómo vienen las relaciones de los padres con sus hijos. Gracias, Pablo. No, por favor, un gusto, que estén muy bien. Gracias. Así pasaba Pablo Meliquio, es psicólogo, escritor, un placer, siempre muy claro todo lo que dice. Nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más.